sin pasión no las haces. Ok, te caíste, sacúdete y sigue para adelante. Aprender de esa pasión que te gusta, o sea, no solo es cómo venderla, sino cómo lograrla, si ya sea un servicio o producto, cómo hacerlo mejor, cómo se puede trabajar, con quién puedes contar. El que me encantaría desarrollar, que es trabajar educación en carpintería. Creo que hay mucho por hacer, mucho por crecer, y así justamente cortas un poco esa brecha. De repente las mujeres dicen, no, es un tema de hombres, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer en producción, en carpintería. Hola, nuevamente en un episodio de A Micrófono Cerrado. Soy Rocío Ames y hoy día tendré el gusto de entrevistar a Gabriela Presa, cofundadora de la empresa 5A Proyectos. Gabriela nos va a compartir su experiencia en el mundo de la fabricación de muebles de madera. Nos va a compartir, primero, cómo logró superar una etapa de haber pasado de tener a un muy buen cliente a cerrar la empresa y empezar prácticamente de cero. Luego nos va a decir cómo construir ese proyecto no solamente empresarial, sino de vida, porque su socio es su esposo hace 25 años. Tercero, cómo desarrollarse y consolidarse en un sector probablemente poco explorado para las mujeres, el mundo de la madera y de la fabricación de muebles. Mucho por comentar y esperamos que esta entrevista te inspire a que si tienes ese reto pendiente, le pongas atención a su experiencia. No olvides suscribirte y quedarte hasta el final de este episodio. Gabriela, nos gustaría que nos cuentes cómo llegas, cuál es tu trayectoria y cómo así llegas a fundar o cofundar con tu esposo esta empresa de 5A Proyectos. Bueno, yo estudié diseño gráfico. Siempre he tenido una atracción muy fuerte por la parte estética de las cosas. Uh-huh. Yo trabajaba por mi cuenta, he tenido experiencias tanto de emprendimientos como trabajando en empresas, y Klaus también por su lado, mi esposo. Y llegó un momento en que quisimos trabajar juntos y tuvimos esta oportunidad de fabricar escaleras de madera para retail, uh-huh, para la cadena Maestro. Y para nosotros en ese momento era escaleras, algo muy sencillo, muy fácil, madera, armas y ya está. Finalmente terminamos siendo proveedores durante 8 años de ellos. Estuvimos con ellos en el proceso de expansión a provincias y aprendimos muchísimo de madera. Era un tipo de madera, de trabajo, madera cruda, ¿no? Muy diferente a lo que hacemos ahora, pero pudimos poner en práctica lo que ya habíamos conocido previamente en nuestros trabajos anteriores y aprender mucho también de ese trabajo con retail. Finalmente, en el 2017, cuando Sodima compra Maestro, una de las partes que nos tocó era que tenían que reducir inventario de nuestras partidas. Y nosotros dependíamos casi el 90% de ellos. Así que bueno, esa empresa la cerramos y en nuestro afán de seguir trabajando juntos, y un poco aprovechar también lo que ya habíamos aprendido, fue que decidimos seguir trabajando con madera porque era lo que nos encantaba, pero de una manera muy diferente ya en mobiliario, uh-huh, ¿no? Y bueno, nos tocó ahí aprender qué tipo de muebles, a qué tipo de cliente ir, cómo diferenciarnos, y explotar lo que ya sabíamos que nos funcionaba y lo que nos gustaba, y un poco mejorar aquello con lo que no nos había ido muy bien. Antes de seguir con tu experiencia empresarial, me gustaría preguntarte algo que probablemente muchas de las personas que nos ven ahorita y se estarán preguntando, el principal desafío es trabajar 24 horas, vivir realmente 24 horas con tu esposo, no solamente tener el proyecto familiar, sino el de negocios, puede ser complicado, ¿no? Sí, súper. Súper complicado en realidad. ¿Y cómo has manejado esto? Porque entiendo que acaban de cumplir 25 años de casados. Sí. ¿Y en el negocio, trabajando juntos? 17. Wow. Bueno, creo que ahí hay un aprendizaje adicional. Coméntanos un poquito eso, o sea, cómo de pronto los caminos se mantienen en la misma dirección, ¿no? De hecho, es un proceso de conocernos porque, claro, una cosa es vivir con tu pareja, con tu esposo, en familia, en la parte social, pero otra es muy diferente trabajar juntos, ¿no? Es a otro nivel, digamos. Yo siempre digo, ya ahí conoces 100% a la persona. Sin duda. Entonces nos tocó aprender qué era lo mejor de cada uno, lo que más podía aportar a la empresa, aprender a ver cómo podíamos trabajar en equipo,
sin matarnos en el camino, como siempre digo, y rescatar lo mejor de cada uno, con nuestras diferencias, y que justamente esas diferencias son las que más aportan valor a la empresa. Entonces, fuimos encontrando que él trabajaba mejor haciendo unas cosas, yo más otras, entonces mucha conversación, mucha comunicación para poder llevar esta dinámica y que funcione, porque lo último que queríamos era que arruine algo que veníamos haciendo crecer y con tanto esfuerzo y cariño en la familia, ¿no? Y también como un ejemplo nuestras hijas, ¿no? 3 hijas, ¿no? 3 hijas. O sea, 5A Proyectos es... Sí. ¿Ustedes 5 ya el apellido de tu esposo? Claro. Sí. Mi esposo es Klaus Augustin y la A representa a la familia. ¿Por qué 5? Porque somos mi esposo, yo y mis 3 hijas. Entonces 5A Proyectos. ¿Y cómo así llegas entonces al siguiente paso? Porque algo interesante es, señores, ustedes cada que visiten un local de Lucio Café, los muebles sobre los cuales ustedes van a poder estar y disfrutar de su almuerzo, cena o desayuno son fabricados por la empresa de Gabriela. Sí, bueno, de hecho fue todo un reto cuando dejamos de hacer las escaleras, que era como madera cruda, como les cuento. Tiene una forma de trabajar muy diferente a la que hoy en día trabajamos, ¿no? Hay un tema de acabados, un tema de variedad de insumos, de materiales, distintos procesos productivos, etcétera. Entonces, sí fue todo un camino el encontrar qué cosa necesitaba ese cliente específico al cual queríamos llegar, porque ya veníamos trabajando un tema de mejora en servicio y de calidad. Sea lo que sea que estuviéramos haciendo, siempre nuestra misión era hacer lo mejor que podemos hacerlo. Y eso transmitirlo a nuestro equipo, que esa es la otra parte importante, porque claro, tú puedes querer mucho, pero si tu equipo no está alineado, es más difícil. Entonces, nos tocó trabajar eso en un sector donde sabemos todos que es muy informal y también luchar un poco en contra de eso, ¿no? Con el sector en sí, con proveedores, y lograr la imagen que tú quieres dar al cliente, pero que funcione en toda la empresa en general. Entonces, poco a poco fuimos conociendo qué cosa necesitaba ese cliente, fuimos entrando al tema de la personalización, a ese detalle, que sí es un poco desgastante para nosotros como fabricantes, pero finalmente es lo que el cliente necesita. Ese detalle, ese estar ahí, ese resolver cualquier cosa que se necesite, porque los muebles parten de un plano. Generalmente los planos nos los entregan los clientes, pero desde que llega el plano hasta que realmente se entrega el mueble, suceden 1000 cosas. Desde entrar a obra y encontrar 1000 cosas que pueden suceder diferentes, propias de toda obra, ¿no? Hasta cosas mismas del mueble en sí. De pronto ya no se iba a usar para tal producto, sino para tal otro. Las dimensiones tienen que variar y el mueble ya está fabricado, hay que corregir, no sé. Siempre suceden varios imprevistos que salen del camino. Entonces, lo importante es cómo resolverlos, cómo atender al cliente, cómo lograr que el cliente esté contento, porque finalmente lo va a necesitar. Te guste o no te guste, tenga ganas, te provoca hacerlo o no, lo va a necesitar. Y vas creciendo con el cliente en el camino, ¿no? Porque entiendo que atiendes varias empresas. No sé si nos comentas un poquito el tipo o los sectores en los que están tus principales clientes. Sí, bueno, esta empresa que tenemos ahora, que es 5A Proyectos, ya tenemos 10 años. Esto es nuestro 10º aniversario. Y nosotros abrimos en julio de 2015 y en diciembre ya estábamos fabricando los muebles para nuestro primer local de Fridays, en primavera. Estábamos haciendo a la par 4 módulos para una joyería Balik y unos módulos para BMW. Entonces creo que ahí fue un poco esa partida de, bueno, mira, o sea, son clientes importantes, clientes que confían en nosotros, tenemos que honrar esa confianza y seguir para adelante, ¿no? Y seguir avanzando con ellos y crecer con ellos, porque los clientes con los que trabajamos son franquicias que a lo largo del tiempo siguen abriendo locales. Entonces, ese acompañarlos también nos ayuda a nosotros a crecer, ¿no? Pero tiene que haber una relación que sea virtuosa para ambos lados, ¿no? A nosotros un cliente que nos acompaña en el tiempo y podemos crecer con ellos, y al cliente un proveedor pues que está comprometido, que no le va a fallar, que le da la calidad que necesita y todos los valores que ellos buscan también. ¿Cuál es el reto más importante en términos de conseguir, por ejemplo, el personal que trabaja para ustedes? Bueno, de hecho, es un poco difícil porque a diferencia de otras carreras no hay pues una universidad de la madera o de la carpintería. Hay algunos institutos o centros, pero no son muy grandes.
y nos toca pedir currículums por internet, ¿no? Aunque parezca un poco irónico porque la carpintería es un oficio y no se mueve tanto por la tecnología, pero por el contrario yo digo, si llega un carpintero que es un buen carpintero y encima llega por alguna plataforma tecnológica, para mí es una maravilla porque está combinando esa parte que a mí me gusta mucho. Tenemos una empresa que es tradicional, pero yo la muevo mucho a la parte tecnológica por todo lo que va alrededor de la producción en sí. Entonces, para mí es un plus muy importante en la persona. ¿Y en el equipo que contratas? ¿Principalmente son hombres? ¿Exclusivamente son hombres? ¿Encuentras talento femenino en el tema de operarias? Hemos tenido mujeres en áreas de oficina, hemos tenido mujeres en producción también, sí, pero no es algo que se suele encontrar porque, bueno, de hecho hay un tema físico, ¿no? O sea, cuando cargas los muebles son pesados, pero sí hay algunos procesos que sí pueden hacer. Sí, este año me he propuesto contar con personal mujer para esta área en las funciones que creo que sí se puede manejar sin ningún problema. Como te digo, hemos tenido y lo han hecho bien, así que no creería tener duda en poder tenerlo otra vez. Ahora que comentas que no hay una amplitud, digamos, en el tema de encontrar talento femenino, ¿alguna idea, alguna proyección sobre capacitar en ese sector? Sí, bueno, de hecho, tengo una idea un poco ahí en el... ¿Tintero? Sí, que me encantaría desarrollar, que siempre la tengo presente, que es trabajar educación en carpintería. Creo que hay mucho por hacer, mucho por crecer, y hay una necesidad bastante grande e importante. Y así justamente cortas un poco esa brecha, ¿no? De repente las mujeres dicen, no, es un tema de hombres, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer en producción, en carpintería, ¿no? Y felizmente que cada día han ido variando ciertos, no solo patrones de comportamiento, sino también de contratación, y en la medida que no comprometa, digamos, nada físico, de carga o peso, yo creo que es una oportunidad para otras personas que también pueden aportar al desarrollo y al crecimiento del sector, sobre todo de madera, ¿no? Sí, de claro. La fabricación. Claro. Y en cuanto a roles, ¿cómo han repartido entre tu esposo y tú? No sé si la pregunta es, ¿dividieron las responsabilidades de la empresa tú ves la parte financiera, yo veo la parte comercial y consultamos, pero respetamos los territorios? ¿Cómo han hecho esa división? Sí, de hecho, desde un principio sí dijimos, bueno, cada uno maneja a sus clientes un poco para buscar esa independencia, ¿no? Y no cruzarnos tanto. Si bien trabajamos juntos todo el día, pero hay días en que yo no sé qué hace él o él no sabe qué hago yo y en un momento nos cruzamos, ¿no? Pero sí vimos esa parte de dividirnos los clientes. Él atendía tales clientes, yo atendía a otros y de hecho sí en la parte de producción sí nos llegamos a juntar porque eran temas mucho más técnicos, más de modo constructivos, más de amarres, más de estructuras y yo veo de pronto temas más de acabados o de calidad. Entonces ahí nos complementamos súper bien. Y de hecho este año hemos hecho también otro cambio, bueno, desde el año pasado, ya un poco a yo poder ver más temas de hacia dónde va a crecer la empresa y él está viendo más la parte comercial. ¿No? Entonces es una manera que nos está funcionando, estamos ahí trabajando, haciendo algunas mejoras y unas correcciones, pero nos está funcionando bien. Mira, acabas de mencionar algo súper importante y es tener el plan de crecimiento, porque generalmente a veces se piensa que cuando una empresa está, si bien ustedes ya tienen una década en el mercado, se actúa en función de atender a los clientes, ¿no? Y el plan es importante porque te permite tener una proyección. Y de pronto, ahí está el crecimiento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué talento voy a necesitar para poder sobrevivir los próximos 10 o 15 años? Que es uno de los retos que tienen las empresas medianas, ¿no? Mantenerse en el tiempo. Entonces, dentro de esos planes de crecimiento, ¿qué novedades o qué nuevos productos o servicios estás planificando? Bueno, sí estamos trabajando en eso, justamente es un proyecto muy bonito. Nosotros no solemos diseñar los muebles porque esa es la parte que nuestros clientes trabajan, nos llegan ya los planos hechos, pero sí estamos por lanzar una línea para el hogar con toda la calidad que ya sabemos si trabajamos en el área comercial,
y esta vez enfocada en el hogar, de muebles multifuncionales, que son estos muebles pues que un centro de mesa se convierte en un escritorio, un aparador se convierte en comedor. Son estos muebles enfocados en las personas que se están mudando a espacios pequeños, que quieren tener igual su hogar súper bien lindo, muy cómodo, tiene que ver con el estilo de vida, con la calidad de vida, y son muebles bien hechos, ¿no? Bien hechos, bonitos, que puedes escoger algunos colores, y queremos pues que va a tener una acogida bien fuerte, porque hay esta tendencia fuerte a reducir espacios en las construcciones que ahora se están dando. Claro, el estilo de vida está marcando un cambio importante en el sector inmobiliario, ¿no? O sea, la gente no es necesariamente que se mude a espacios amplios, sino se muda para tener la experiencia de vivir solo en espacios muy reducidos, donde de pronto lo compartes con tu mascota, ¿no? Y es un sector, creo, que está en crecimiento, ¿no? Claro, y también hay las parejas que se deciden mudarse a su primer hogar, hay mucho home office, entonces necesitas también otro tipo de muebles a los que anteriormente usábamos para poder cumplir con las necesidades y la funcionalidad de cada familia hoy en día, ¿no? ¿Y planes de crecimiento al interior, o sea, fuera de Lima? Hemos tenido algunas cotizaciones en los proyectos en provincias, no se han llegado a dar, pero creo que igual hay muchísimo por trabajar en Lima, bastante más todavía. De que podemos ir a provincias, sí, sin ningún problema, pero ahorita estamos contentos con lo que podemos trabajar acá en Lima y los proyectos que se están dando. Gabriela, ¿qué te ha llevado adelante? O sea, ¿cuál ha sido ese motor, sobre todo esas competencias que has ido desarrollando en el tiempo, que realmente te han servido como trampolín para hacer crecer la empresa, para poderte mantener vigente todos estos años? Y yo creo que algo súper importante es el orden y la organización. De hecho, yo soy ordenada y organizada, ¿no? Pero he aprendido muchísimo a cómo manejarlo mejor. Siempre estoy pensando en, ok, estamos haciendo esto, pero ¿cómo puedo hacerlo mejor, más ordenado, más rápido, ser más productivos? Y en ese proceso es que yo también aprovecho todas las herramientas que hoy en día la tecnología nos ofrece, no solo en cursos que podemos encontrar, sino en herramientas, para poder aprovecharlas de la mejor manera para nosotros, ¿no? Como les contaba, si bien somos una empresa un poco tradicional por la carpintería que manejamos, pero todo lo que va alrededor trato de digitalizarlo, tanto en el proceso de compras, en formatos de control, etcétera, que los chicos en algunos casos les cuesta un poquito acostumbrarlos a usarlos, pero es parte de nosotros, así que es lo que nos toca y nos ayuda mucho porque cuando se dan cuenta de la utilidad que tiene para que todos trabajemos mejor, sí, como que están más predispuestos. Y por el mismo trabajo que hacemos en el detalle y los muebles personalizados, con tanta variedad de diseños, de cantidades, de materiales, de acabado, todo es personalizado 100%. Si no tienes un buen orden y una buena organización, sí se te pueden ir detalles de las manos y finalmente en errores con el cliente, que es lo último que quisiéramos. Entonces hemos aprendido a ser lo más ordenados posibles, lo más organizados posibles para lograr eso, ¿no? Y desde tu experiencia, ¿qué recomendación le podrías dar a las mujeres principalmente que tienen una idea de entrar en determinado sector y que tienen temores como desconocimiento de pronto de específicamente el sector? O sea, entiendo y nos comentas que tú eres diseñador, habías estudiado diseño, pero no eres especialista en el tema de maderas, ¿no? Tal vez alguien pensaría, oye, se va a ir por la rama más de diseño creativo y no tanto productivo. ¿Qué recomendación le darías? Y sobre todo cuando alguien dice, oye, mi esposo quiere invertir en la empresa porque va a retirar, que son tiempos que corren, parte de su CTS, ¿no? O sea, ¿cómo darle esa tranquilidad de, oye, esto no nos va a llevar pues ni a una pelea ni a un divorcio, porque en una empresa cada uno debiera asumir un rol, ¿no? ¿Qué recomendaciones, cuáles son esos, no sé, tres recomendaciones, 3 tips que podrían ayudar a que las personas puedan iniciar nuevos caminos? Bueno, de hecho tienes que tener una pasión. Sin pasión no la haces. La pasión es eso que te mueve día a día que te caes y al día siguiente seguir adelante otra vez y luchar porque tienes eso que te mueve a avanzar, a lidiar con el día a día y ese bichito que tienes adentro que te dice, sigue,
¿no? Ujú. O sea, ok, te caíste, sacúdete y sigue para adelante. Lo otro es, sí, aprender de esa pasión que te gusta. O sea, no solo es cómo venderla, sino cómo lograrla, si ya sea un servicio o producto, cómo hacerlo mejor, cómo se puede trabajar, con quién puedes contar. Y en ese detalle, por ejemplo, claro, nosotros ya hemos aprendido muchísimo. No somos carpinteros, pero hemos aprendido muchísimo carpintería. Ujú. Entonces, con los carpinteros hacemos uno de los procesos que tenemos es apertura de proyecto, donde nos sentamos, sea quien sea que esté viendo el proyecto, mi esposo y yo, con el maestro supervisor de producción, y entre los tres o los dos revisamos cómo hacer el modo constructivo del mueble, intercambiamos ideas de cómo hacerlo mejor, los amarres, los materiales, si el material que dice el plan no es el correcto, varias cosas, porque a veces llegamos a sugerir al cliente hacer alguna mejora en los planos para que los muebles finalmente resistan los productos que van a llevar o el mismo peso del mueble en sí. Entonces, sí es súper importante llegar a conocer a profundidad cómo obtener el producto o servicio que estás queriendo vender. En el caso de los muebles, por ejemplo, sí escucho muchos que dicen, sí, yo fabrico muebles, pero finalmente tercerizan. Y dejan en manos de un carpintero que va a decidir qué material usar, cómo hacer, cómo trabajar. Y no necesariamente es lo mejor. Entonces, pueden mudarse unos días al taller de carpintería y aprender, porque es importante que ellos sepan el proceso, porque claro. Quien va a dar la garantía es la persona, Uh-huh. no el carpintero finalmente. Uh-huh. El carpintero es a uno, pero al ser cliente es uno mismo. Entonces, a mí me dio tranquilidad eso, ¿no? Y por eso fue también que abrimos nosotros ya un taller propio, donde nosotros podemos, así a ciegas, dar la garantía al cliente que necesita. Y respecto a esos 3 tips para poder mantener una relación armoniosa en casa y en el trabajo. Bueno, comunicación. Por encima de todas las cosas, comunicación. Pase lo que pase, sea lo que sea, si tomar un respiro, unos días, un tiempito, unas horas, pero comunicación, porque la medida que tú puedas contar, hablar y la otra persona escuchar y ambos con respeto, se puede lograr muchas cosas y el cambio que necesita esa pareja para seguir adelante, sea en lo personal o en lo profesional. Eso para mí va por encima de todas las cosas. Y lo otro también puede ser creatividad. Creatividad en todo sentido de saber cómo abordar un tema, cómo enfocarlo, cómo trabajarlo, cómo salir de un problema, cómo enfrentarlo. Eso creo que nos ayuda mucho también. Y tal vez la idea de que es un proyecto también de vida, ¿no? El tener una empresa y en ese sentido, pues, hay que conciliar muchas veces, ¿no? Claro. Creo que la humildad también puede ser importante, ¿no? Porque no se trata de qué opinión prime, sino la que sea correcta para el negocio. No importa de quién fue la idea, ¿no? Sí, porque a veces te tocará a ti, a veces me tocará a mí, pero ahí está esa comunicación donde a veces cedes, a veces tú sustentas por qué. Y claro, toca del otro decir, ok, sí, o sea... ¿Y en tu caso, quién le tocó más veces? ¿El sí? No, ¿a ti? igual, la verdad que igual, porque ambos tenemos personalidades diferentes, o sea, somos muy parecidos en unas cosas, pero muy diferentes en otras, y ahí está esa combinación que nos hace, que nos necesita ser creativos, ¿no? Sí, es difícil, sí, me he encontrado con varias parejas que en el camino han tenido tal o cual problema, pero creo que también es el hecho de dar ejemplo a nuestras hijas, a nosotros mismos, ¿no? De seguir adelante y decir, sí, pudimos hacerlo, ¿no? A pesar de, pudimos hacerlo. ¿Y cuál consideras que ha sido el momento más difícil en todos estos años dentro de la empresa? O sea, como experiencia empresarial. Bueno, cuando cambiamos de una empresa a otra, esa experiencia fue bastante difícil. Tener que decirle al personal, al equipo que ya no pueden trabajar ahí, cerrar, tener que enfrentar y decir, ok, ¿qué aprendo de esto? Porque la parte importante no es decir, oye, me caí, sino ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué mejoras hacer? Porque si no, no avanzas, sigues dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores fue depender casi el 90% del mismo cliente. Que es muy cómodo, además. Por supuesto. Porque no es salir a buscar al cliente, es entregarle lo que el cliente necesita, pero te pone en altísimo riesgo. Claro. ¿No? Nosotros nos enfocamos, éramos muy buenos produciendo, muy buenos comprando, muy buenos haciendo toda la parte hacia adentro, pero nos olvidamos de que tenían que haber más clientes para soportar el negocio. Y dicho y hecho, pues se cayó ese cliente y nos caímos nosotros. Y tal vez ahí el aprendizaje es, qué bueno que tengas un muy buen cliente, que sea tu referente, pero eso te permite o te empuja a seguir abriendo puertas.
sea, en algún momento he vivido esa experiencia y es muy cómodo cuando solo te llaman para que fabriques, porque no tienes que salir a buscar, pero te ponen en una situación de riesgo como la que mencionas, ¿no? Claro. Y a nivel familiar, ¿cuál fue el desafío más importante en ese tiempo de crecimiento, ¿no? Porque tienes 3 niñas, tenías 3 niñas, ya son adolescentes, Sí. ¿no? Incluso me comentabas en algún momento que tu hija mayor también ha abrazado, digamos, el mundo del... ¿Es arquitecta? Sí, acaba de estudiar arquitectura, de terminar. Y bueno, claro, ya 17 años escuchándonos hablar de madera, creo que algo les está quedando a las 3. Y la tesis ella la ha hecho con... El título que desarrolló para la tesis fue un set pro de carpintería. Y cuando nos contó es más o menos así como que la lagrimita así, ¿no? Fue algo lindo, maravilloso. Ya la terminó, está súper bien. Y ahora le digo, bueno, ¿y qué tal si conseguimos obras por impuestos para poder hacerlo, ¿no? Claro. Sería lindo. Sí hay una continuidad ahí, pero de hecho, sí un poco es el ejemplo para ellas. Es el mensaje para mí. Yo tengo un dicho que les digo a mis hijas, ¿no? Le digo, ustedes tienen 2 caminos en la vida. O ir a llorar a la playa cada vez que hay un problema, o salir para adelante. Depende de ustedes. Entonces, ya cada uno elige su camino, ¿no? Y que no ha haber sido el de ustedes nada fácil dejar de tener a tu principal cliente y empezar, no digamos que de cero, a constituir una nueva empresa. No de cero desde la experiencia, pero retador con una familia, ¿no? Sí, yo creo que lo más complicado a nivel familiar y personal fue el tiempo que dejas de dedicar a tu familia en una etapa tan difícil que era pues la adolescencia. Y ya no me queda otra ahorita, o sea, tengo que hacer esto, este es mi camino, hacer lo mejor que puedes, hablar con ellas, tratar de que entiendan un poco, explicarles. Es difícil, pero es lo que nos tocó. Sí. Elección, siempre, ¿no? Así es. Y de mediano plazo, ¿hacia dónde te gustaría llevar la empresa? A mí me encantaría, que este proyecto de los muebles multifuncionales salga a la luz, hacerlo crecer. Tengo otro proyecto en mente que está relacionado a muebles y arquitectura también, que lo estoy empezando a trabajar, que es bastante complementario a lo que hacemos. Me encanta porque ahí sí es 100% tecnología. Ya lo conversé con mi esposo, le encanta también la idea y estamos ahí presentándolo a ProInnovate. Pero sí quiero tener más áreas, o sea, si bien la fabricación de muebles es lo principal que hacemos, pero tener áreas complementarias y relacionadas, ¿no? Para hacer crecer a la empresa y que los clientes cada vez nos vean más fuertes, ser más sólidos. Me encantaría que la empresa perdure en el tiempo. Y bueno, y en esas estamos. Y una pregunta, la importación, ¿qué tanto puede golpear o afectar tu negocio? La importación de muebles, me refiero. Para los tipos de clientes que trabajamos, ellos requieren mobiliario personalizado, ¿no? O sea, quiere decir que no es que lo pueden ir a comprar a una tienda. O sea, tienen 2 opciones, o lo importan efectivamente o lo fabrican localmente. Entonces, ¿hay pros y contras de importarlo? Sí. De pronto, bueno, si es que, claro, consiguen un proveedor para varios países, de pronto pueden lograr mejores precios, pero siempre hay un tema de trabajar acá localmente, adaptarlo a los espacios en obra. No solo hablamos de sillas y muebles, sino de repisas, de nichos, de counters, de N muebles que van empotrados en espacios específicos o con medidas específicas, ¿no? Entonces, esa es la partecita complicada porque tendrías que igual dedicar recursos y tiempo a lograr eso en obra. Fabricarlo también localmente tiene la ventaja de que tienes una garantía local, te pueden atender en el momento, tienes atención inmediata. Entonces, sí es algo que el cliente tiene que sopesar bien, tanto económicamente como en tiempos, que es lo que más le conviene. Y de postventa también, ¿no? Porque mantenimiento, me imagino que, sí. O sea, obviamente después de, no sé, un año y por el alto tránsito, las mesas, las sillas, los muebles necesitan mantenimiento, como que ya tienes la garantía de que se va a mantener tal como lo compraste, porque quien se lo va a dar es la persona que lo fabricó en el país, ¿no? Por ejemplo, nosotros fabricamos los muebles para el Colegio Markham, la nueva sede que hicieron en Monterrico. Fueron como 25.000 metros cuadrados de muebles. Entonces, claro, al año siguiente había que hacer el mantenimiento. Pero ellos tienen 1 mes y medio de vacaciones, ¿no? Desde que los chicos acaban hasta que los profesores regresan y ya posteriormente los chicos, los alumnos otra vez. Entonces, en ese mes y medio tienes que volar
en hacer todo el mantenimiento necesario para que quede nuevamente, porque claro, es un desgaste propio del uso, ¿no? Entonces, si los tiempos son cortos, con mayor razón, es más difícil, ¿no? Claro, ya tienes que calzar tiempos y todo. Súper interesante tu experiencia. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a estas mujeres que están pensando iniciar en el camino de la empresa? La primera, la que de todas maneras tendrían que tener en cuenta en su lista de pendientes. Encontrar esa pasión que te mueve, como decía, ¿no? Tienes que ver eso que te apasiona a ti. Te va a ser más fácil lograr que otros se enganchen con lo que tú estás ofreciendo para que logre ser un negocio, ¿no? Más allá de encontrar el dolor o el problema, es qué te apasiona a ti para que perdures en el tiempo. Tienes que exprimir tu creatividad al máximo para poder lidiar con el día a día que se te presenta en cualquier negocio, porque todos los negocios son diferentes, pero siempre hay día a día que se presentan y hay que resolver ciertos temas. Otra cosa también bien importante es manejar la parte contable. No ser tu propio contador, pero sí manejar un flujo de caja, tener nociones básicas de contabilidad para tú poder tener un negocio sano, que tus números sean sanos, porque si no sabes cuánto vas a gastar, ¿cómo sabes cuánto tiene que entrar? Y tampoco puedes gastar más de lo que entra. Entonces sí tienes que tener alguna educación contable financiera básica como para poder manejarte con eso. Y para entenderle al contador, ¿no? O al financiero. Sí. Y claro, tener la asesoría correcta externa de pronto al comienzo para poder entenderlo mejor. ¿Y qué le dirías a las personas que dicen voy a poner una empresa porque quiero flexibilidad, quiero ser mi propio jefe y quiero tener tiempo para mí? ¿Qué les dices sobre eso? Bueno, yo siempre he pensado que es mejor tener la experiencia propia trabajando en una empresa de lo que a ti te encanta, aprender, conocer, ver cuáles son los problemas y ya de ahí si te animas a tener esa parte de independiente, porque no es solo quiero ser mi propio jefe, o sea, vas a trabajar más que tu jefe en horarios, en responsabilidades, en compromisos. De pronto a las personas que contrates van a poder irse a descansar un feriado y tú no. Entonces hay mucho trabajo detrás que no se conoce, solo se muestra la parte bonita de ser tu propio jefe. Entonces hay bastante esfuerzo, bastante dedicación, bastante perseverancia, ganas de salir adelante y eso creo que tiene que ir acompañado de esa experiencia previa de trabajar en algún lado donde tú, trabajas en equipo, hombro a hombro con alguien, veas y conozcas qué problemas hay y después poco a poco te puedes ir animando a ya hacer algo propio, ¿no? No estoy diciendo que hay muchos que acaban de estudiar y ya abren algo propio, son unos capos realmente. Pero hay como un balance, ¿no? Entre todo, en aprender de algo y a ponerle la energía con la que tú traes al negocio. Claro, si al final tienes la idea de en un futuro cercano ser tu propio jefe, ideal que aprendes en el sector en el que te gustaría tener la empresa, porque al final inclusive podría ser proveedor, pues, ¿no? O sea, es lo que yo creo que puede funcionar para muchos. Sí, y de pronto hay muchos emprendimientos que dejan de existir antes del año, ¿no? Y también podría ser por eso, porque claro, están las ganas, pero no la experiencia, aunque sea pequeña, pero algo de experiencia, ¿no? Y que al final el tema de empresa es una maratón, ¿no? O sea, vas ganando carreras cortas porque te vas preparando, te vas cayendo, ves qué es lo que te falta, pero tienes el objetivo bien claro. Yo creo que eso es importantísimo y la estrategia pues será la que le dé vida al negocio y te mantenga a flote, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimos caminos que seguir, muchísimas desviaciones justamente y lo importante es qué objetivo tienes tú y cómo llegar a eso y cómo adecuarte también, porque si ves que en el camino te está llevando al objetivo B y no a la como tú querías y realmente te conviene y vale la pena, pues dale con todo al B, ¿no? Y si no, regresa a la, pero dale con todo también. Gabriela, te agradezco bastante tu tiempo, tu conocimiento, el haber compartido en este episodio toda la experiencia que has acumulado en estos años y no solo la experiencia empresarial, la experiencia de vida de que una empresa, así como es un proyecto familiar, también se puede llevar al mundo empresarial que sea exitoso y nos dé esa tranquilidad que todos queremos cuando hacemos empresa en nuestro país. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Hasta luego.